Y después de haber escuchado, bueno, a Hachi hablando del desarrollo de sistemas de telerehabilitación basado en biofeedback electromiográfico para la aplicación a larga escala, la explicación de Gabriel sobre la práctica basada en evidencia y el uso de biofeedback en personas de trastornos de delusión. Ahora recibimos en esta tercera ponencia a Felipe Ortega, que es fonoaudiólogo de la Universidad de Chile, director de contenidos de NMX Latam Prostin Chile, y es la frutilla del postre. El tema de la ponencia será implementación de programas objetivos de intervención de deglución mediante el uso de EMG, de electromiografía, de superficie. Así que bienvenido, Felipe, y muchísimas gracias por darnos tu experiencia en este valioso simposio. Gracias, Acá. Valeria, muchas gracias. Gracias a todos también por la invitación. Este es un tema que a mí me gusta mucho, lo hemos venido trabajando hace prácticamente 10 años y básicamente es un tema súper interesante. Los chicos han dado una experiencia bien particular. Vamos a complementar, como decías tú, vamos a tratar de ser ahí el punto final, porque es súper interesante ver cómo tenemos desde el punto de vista médico un desarrollo de biotecnología que está hoy en día, que es más accesible. Tenemos por otra parte evidencia que se ha ido generando, que es lo que nos expone Gabriel, y en esta parte ya vamos a hablar un poquitito más de la locura, del desarrollo de programas de intervención objetivos. Nosotros tenemos un modelo que desarrollamos que es de intervención objetiva de deglución. Aplicamos todos estos principios. Generalmente cuando uno escucha de esto tiende a pensar como en programas muy costosos. Cuando a mí me tocó formar un poco en esto, encontraba cursos que para nosotros son un poco inaccesibles. Estamos hablando de $1.000, $2.000 que no todos pueden costear, pero que hoy en día tenemos la posibilidad de poder, ¿cierto?, implementarlos de forma simple, desde un programa como el que desarrollamos nosotros, desde un equipo como el equipo de WavesTech, que a mí personalmente, me voló la cabeza cuando los conocí, porque yo vengo haciendo un seguimiento y desarrollo también de equipos desde el año 2010. Lo que dice Gabriel es verdad, o sea, tenemos equipos de electromiografía de miles de dólares, $1.000, $2.000, y el equipo de los chicos es mucho más barato, y a nosotros nos sirvió mucho implementarlo. Lo hemos utilizado para desarrollar programas objetivos con biofeedback, y lo hemos implementado también con telerehabilitación, con pacientes que se encuentran trabajando solos en sus casas, que tienen esta guía por Zoom bien ajustado, ¿cierto?, a la contingencia actual. Así que vamos a compartir pantalla para ir ya comentando un poquitito sobre esto. Aquí está. Excelente. A mí también me voló la cabeza y por eso fue la Sí, convocatoria de esta charla, porque, digamos, conocer la posibilidad de implementar algo que acá nos faltaba de una manera accesible, dije, bueno, esta es la oportunidad desde la Asociación Argentina de Disfagia de poder dar acceso a algo tan importante para la rehabilitación de la disfagia y que acá nos está haciendo falta y de una manera accesible. y es un punto Así que bueno. importante que también queríamos tratar, porque también queremos contarles a todos un poco de esta parte más inicial. Nos vamos a saltar la primera parte, si esta ya en realidad es la portada. Acá tú, desde tu perspectiva, desde Argentina, nos pasa también, ahora estamos conversando con mucha gente de muchos países, en Latinoamérica en general. Nosotros no tenemos mucho acceso a tecnologías. El uso, para que nos hagamos una idea, Gabriel habla del ejercicios linguales isométricos. El año 2010, todo este proceso, el nuestro por lo menos, parte el año 2010. Por suerte, yo me fui a formar desde la universidad, que me llamó la atención este tema de electroestimulación. Fui a realizar el curso de Vitalsteam, primero en México. No me gustó mucho ese curso, me fui a hacer otro después en Estados Unidos. Y en ese proceso conocí algunos de los fabricantes, o sea, las empresas que desarrollaban equipos de ejercicios linguales isométricos, específicamente IOP Medical, y había otro dispositivo más. ¿Qué ocurrió en ese minuto? Yo siempre cuento esta historia porque grafica un poco la realidad en la cual nosotros nos vemos inmersos y creo que todos se ven reflejados. Me ofrecen en ese minuto, por si digo suerte, porque venía recién egresando a la universidad, recién empezando a trabajar, y me ofrecieron ser representante para Latinoamérica de esta empresa. Era de ejercicio lingual isométrico, ejercicios de fortalecimiento de la musculatura expiratoria también, que estaba un poco más en boga en ese minuto.
Cuando lo traemos a Latinoamérica, obviamente teníamos nuestros equipos, trabajábamos con ellos, obviamente veíamos que el trabajo era bastante interesante desde la perspectiva que nos planteaba Gabriel, que es algo que lleva muchos años desarrollándose en trabajos con usuarios con cáncer de forma previa a radioterapia, que tiene muy buena evidencia en pacientes con accidente cerebrovascular. Lo implementamos en el hospital, en la clínica, con usuarios, etc. Lo que ocurrió fue que fue muy complejo que los centros, incluso las universidades, pudieran tener estos equipos. Nosotros en ese minuto, la primera motivación que tuvimos fue, ya, no importa, un poco saltándonos la ley, ingeniería inversa. Desarmemos equipos para poder ver cómo están hechos, trabajemos, desarrollemos equipos de menor costo, para poder hacer esto un poco más accesible a lo que es nuestra realidad, que es un poco también lo que pasa en Brasil. En Brasil se hizo eso y se desarrollaron sus propios equipos IoT, sus propios equipos expiratorios, y así se ha ido generando un poco más de tecnología. Y es en ese proceso cuando nos dimos cuenta de que en realidad la ingeniería inversa para nosotros iba por una segunda arista. Y esta segunda arista era desde lo más conceptual. Nos dimos cuenta que tenemos muy poca formación en conceptos que son muy básicos, que eran, por ejemplo, fortalecimiento muscular, lo que en ese minuto recién se venía desarrollando, los principios de neuroplasticidad, aprendizaje motor o aprendizaje sensorio-motor de forma posterior, implementación de estos programas de intervención. Yo siempre me acuerdo y cuento, toda la gente que está en nuestros cursos conoce a un amigo mío que es kinesiólogo, y él me decía, Felipe, tú puedes evaluar a alguien y hacer un entrenamiento sin un equipo, y lo puedes hacer entrenar de acuerdo a su rendimiento. ¿Por qué los fonoaudiólogos no pueden? Ustedes como que tienen la concepción de que tenemos muchos ejercicios y damos un set de que por ABC motivo siempre eran 3 sets de 10 repeticiones, y nadie sabe por qué son 3, por qué son 10, y los ejercicios estaban ahí. Y empezamos a trabajar desde un punto de vista contrario a lo que hizo Hachi. Nosotros nos dedicamos a lo conceptual y desarrollamos un modelo que se llama NMD, que básicamente es intervención objetiva de deglución, el cual tú puedes aplicar a distintos tipos de tareas, sin la necesidad, por ejemplo, de un equipo. ¿Sí? Por ejemplo, ejercicios linguales isométricos, ejercicios expiratorios, la maniobra de Mendelssohn, tareas, por ejemplo, de fortalecimiento contra resistencia labial, que tenemos dispositivos, la técnica o maniobra de Shakir, el setar, o sea, son muchos ejercicios que tú puedes realizar de muy bajo costo con tareas de características isométricas, basadas en la resistencia. Es un poco el desarrollo en el que estábamos. Cuando el año pasado conocimos un poco de este equipo. Yo tenía muchos seguimientos de equipos. De hecho, acá en la imagen, un poco a propósito, tengo un dispositivo muy similar al de los chicos. Y lo tengo de ejemplo, su nombre es Mobily, pero la diferencia está en el valor. El valor es altísimo y tiene la particularidad de que en términos de la prestación que genera el equipo, no tiene tantas prestaciones como este otro equipo. Por eso a nosotros nos llamó mucho la atención. Acá, de hecho, en este equipo tú tienes un pago mensual involucrado y ya empiezan a dispararse los precios por el uso. Uno paga por el equipo, pagas por la aplicación y se va complejizando nuevamente el acceso. Fue por eso que a nosotros nos llamó tanto la atención este equipo en particular. Yo no soy mucho de hacer cursos como orientados a marcas en particular, pero sentimos que acá, en este caso, valía mucho la pena. Y desarrollamos todo nuestro curso en torno al uso del equipo el equipo MG1 por lo mismo, porque cumple un poco con esa perspectiva de facilitar el acceso. O sea, en nuestro caso, imagínate nosotros haciendo ingeniería inversa gastando de $2.000, $3.000, para que, para más remate, a mí se me ocurriera desarmar un equipo y no poder armarlo de nuevo y que nos fallara, tratando de estar en eso, hasta que encontramos un equipo que en realidad creo que el valor es menor, actualmente a $500, o sea, es mucho, sí es un abismante la diferencia entre uno y otro, pero acá no existe relación entre precio y calidad. De hecho, es bastante interesante todo lo que podemos hacer con el equipo. Y lo que queremos mostrar ahora es una presentación bastante particular, donde integramos tanto la electromiografía con estos modelos, ¿cierto? Más objetivos de intervención, que es lo que queríamos mostrarles. Desde un tiempo hasta ahora tenemos una discusión súper importante, súper interesante, que básicamente se relaciona con
¿Cómo intervenir? ¿Cómo intervenimos la dilución? ¿Función o fortalecimiento? Esto es bastante interesante, ya que esta perspectiva nos centra en esta discusión, que se basa en utilizar, o utilizamos, mejor dicho, dispositivos tipo IOP, utilizamos ejercicios linguales isométricos, ejercicios de fortalecimiento expiratorio, estas modificaciones de la maniobra de Shakir, que son programas de fortalecimiento muscular, no son estrategias directas de dilución, no incluyen la función deglutoria, son estrategias indirectas que se centran en fortalecer grupos musculares. La pregunta es, ¿fortalecimiento o utilizamos más bien estrategias más directas que involucren la función propiamente tal y que potencien esta función? La discusión a lo largo del tiempo tiende a orientarse a un uso conjunto, pero la principal limitante que tiene esta discusión es que debemos ir integrando algunos aspectos bastante particulares, como por ejemplo todos los principios que rigen la plasticidad neuronal. Y sabemos, por medio de una gran cantidad de investigaciones, que uno de los principios de neuroplasticidad más importantes es la especificidad. ¿Qué tan próximo es o qué tan próximos son los patrones de reclutamiento de unidades motoras, de fibras musculares que genera esta tarea? Y mientras más próximas son y más similares sean a los patrones de contracción y reclutamiento de la función deglutoria, mejor es el resultado. Mejor es el resultado en términos de el tiempo en el cual lo logro y en la potenciación a largo plazo, que se mantenga. Por eso es muy interesante ver cómo se integra esta discusión y se nos generan dos grandes dificultades. Primero, debemos integrar programas que respeten estos principios, principios de neuroplasticidad, de fortalecimiento muscular, que nos permitan estructurar programas, ¿cierto? Programas de intervención centrados en el rendimiento del usuario y que obviamente posibiliten, de acuerdo a la evidencia, potenciar o fortalecer esta musculatura y potenciar la función, pero a la vez deben integrarse con tareas que generen esta especificidad, generen estas contracciones próximas a la función deglutoria o que incluyan a la función deglutoria para de esa forma generar un mejor resultado. Eso es un poco la discusión y en eso estábamos. Por eso esta discusión es bastante interesante, porque tendríamos de forma previa a estar en una disyuntiva bastante particular. Teníamos muchas estrategias y todas estas estrategias, sean directas o indirectas. Por ejemplo, la deglución supraglótica, la deglución supersupraglótica, la maniobra de Mendelssohn, la técnica de Shakir, la maniobra de Masako. Son estrategias que desde lo conceptual están muy bien definidas, muy bien implementadas, pero que desde lo metodológico, se tiende a referir una cierta carencia en términos del programa de intervención. ¿Qué es lo que hago para implementarlo? De hecho, en algunos estudios que hicimos, más bien de tipo encuesta, nos dimos cuenta que existe una alta variabilidad en la implementación de las estrategias. Esto quiere decir que si poníamos 10 sujetos distintos, 10 profesionales distintos, probablemente cada uno de ellos tenía una versión distinta de cómo implementar una estrategia, como la técnica de Shakir. Y eso ocurre con todas las estrategias que hemos utilizado de ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que se publica? Esto básicamente en el año 2003 comienza esta discusión en torno a cómo estábamos implementando estos programas. Se requiere de cierto grado, ¿cierto?, de estandarización de esta intervención. Y comienza una serie de investigaciones y de desarrollos que lleva al desarrollo de estos nuevos equipos, tal como lo decía Gabriel, equipos de trabajo de fortalecimiento lingual, ejercicios linguales isométricos. Se incluyen estos ejercicios de fortalecimiento expiratorio, que son súper interesantes también en términos de cómo se implementan a nivel deglutorio. Muchas veces podríamos decir que la evidencia está ahí, todavía en un punto medio, pero están, ¿cierto? Y se incluyen dentro de una gran cantidad de guías clínicas también, y tenemos también una serie de herramientas nuevas que podemos ir utilizando. El asunto está en cómo son estas bases que los sostienen. Y esas bases que los sostienen tienen un fundamento bastante particular. Desde este componente se rigen por principios que permiten estructurar programas de intervención, que consideran objetivos. Determinamos qué trabajo, fuerza, resistencia y potencia, lo cual es muy importante, ya que no todas las funciones
tienen los mismos requerimientos de fuerza, de resistencia o de potencia, que es algo que tenemos ejemplificado en un concepto muy macro en las imágenes, estas 3 imágenes superiores. La halterofilia, levantar mucho peso, no tiene los mismos requerimientos que tiene un deportista de fondo, que corre 40 kilómetros, versus los requerimientos que tiene un deportista que requiere de velocidad, como Usain Bolt. Cada uno de ellos utiliza fuerza, resistencia y potencia, pero la ecualización de estos componentes es distinta. En algunos se requiere de más fuerzas, en otros de más resistencia, en otros de mayor potencia o velocidad. Esto es muy interesante porque empezamos a especificar, estos son los principios que sostienen el fortalecimiento muscular, determinar objetivos, determinar las dinámicas. Si tengo un mayor grado, ¿cierto?, de fuerza, de resistencia o de potencia en determinadas tareas, también la dinámica tiende a ser particular a cada función, siendo algunas más isométricas, otras más isotónicas o isocinéticas. Debo determinar como principio la dinámica muscular a utilizar. Debo tener conocimientos de la sobrecarga. ¿Cuánto necesito para que este usuario pueda generar un cambio? Y tenemos evidencia para ejercicios isométricos, que son los que tienden a ser más favorables, ¿cierto?, en términos del trabajo de evolución, se requiere de cargas o una sobrecarga, sobre el 50 o el 60% del rendimiento del usuario. Es decir, no todos los ejercicios serían favorables bajo esta perspectiva, ya que van a tener un efecto positivo, solo aquellos que estén desde el 50 o 60% de mi rendimiento personal hacia arriba. Esto también tiene como principio este concepto de progresión. Debemos aumentar estas cargas en la medida que estamos generando este tiempo de entrenamiento para tener este buen resultado, para lograr esta potenciación y para sostenerla a largo plazo. Se trabaja entre el 60 y el 80%. Y esto basado en la evidencia. Debemos recordar que esto viene desde los años 60, del trabajo más fisioterapéutico, del trabajo deportivo, de la medicina deportiva y del entrenamiento, ¿cierto? Todas estas bases conceptuales y metodológicas y la evidencia propia de estas áreas. Nosotros lo adoptamos. El problema es que lo adoptamos a medias. Y estos conceptos tendrían a quedar fuera de esta discusión o de estos análisis. Integramos sobrecarga, integramos progresión, integramos tiempo. Todos los programas de intervención actuales tienen estudios de tiempos de intervención. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el equipo IOP tiene muy bien especificado las cargas de trabajo, se evalúa un rendimiento máximo, se trabaja con un 60 y un 80% y se trabaja en 8 semanas. Y estas 8 semanas y la frecuencia con la cual se trabaja tienen un respaldo en la evidencia, esta evidencia histórica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿Por qué se habla de un tiempo? Básicamente se ha visto que entrenamientos, esto a nivel más histórico en distintas áreas, se ha logrado evidenciar que periodos de 8 semanas de entrenamientos con frecuencias mínimas de 3 entrenamientos por semana tienden a generar, ¿cierto?, esta evolución esperada, donde en las primeras 6 semanas se potencia la función de forma exponencial y en estas últimas 2 semanas entramos en una especie de meseta. Pero esta meseta, estas 2 semanas anexas, son las que permiten potenciar a largo plazo este resultado, mantenerlo. ¿Por qué esto es importante? Porque solo con estos objetivos hemos integrado componentes súper interesantes. Pensemos ahora, cuando nosotros utilizamos ejercicios tipo praxias, integramos objetivos de forma, ¿cierto?, bastante específica a la función con la cual trabajamos, integramos dinámica, integramos sobrecargas, manejábamos estas cargas necesarias, integrábamos progresión, integrábamos estos tiempos, o más bien trabajábamos de forma estándar, con este programa de 3 sets de 10 repeticiones de muchos ejercicios por un tiempo indefinido, esperando este resultado, el cual involucraba muchas dinámicas, muchos objetivos. Es una pregunta que tenemos que instaurar. La respuesta a esto la dieron estos nuevos protocolos, los equipos tipo IOP, tipo EMCT, de fortalecimiento respiratorio. Muchos programas basados en el uso de electromiografía también como herramienta de intervención, consideraron estos principios, los principios de neuroplasticidad también. Y lo que fueron evidenciando fue algo muy interesante. En este proceso, ¿cierto? Esto aquí volvemos un poco a la historia inicial. En este proceso que estábamos contándoles al principio, de desarrollo de equipos de ingeniería inversa, desarmar equipos, volver a armarlos, buscar realizar equipos de menor costo,
nos dimos cuenta que acá es donde estaba la ingeniería inversa, es en la teoría. Nos dimos cuenta que todos los equipos IoT, MST y toda esta serie de nuevos desarrollos tecnológicos tenían un componente en común, y ese componente en común eran los principios de neuroplasticidad y los principios de fortalecimiento muscular. De hecho, todos estos equipos tienen o siguen los patrones casi en un 99% iguales en términos de el protocolo de evaluación y el protocolo de intervención y su implementación. Puede que varíen los números, pero la forma de obtener, ¿cierto?, esta información es la misma. Se obtiene un 100% individual, un rendimiento máximo del usuario. Se trabaja con estos tiempos de trabajo, con progresiones, es decir, trabajan con el 60% a la semana 1 y 2, el 60% del rendimiento del usuario que evaluamos al inicio. De la semana 3 a la 8 se trabaja al 80% de este rendimiento individual, durante 8 semanas. Determinan objetivos, determinan dinámicas, es bastante interesante cómo coinciden todos en este aspecto. Y esto fue lo que nos llevó a buscar cómo desarrollar mediante esta ingeniería inversa un modelo que nos permitiera desarrollar estos equipos de forma más simple, que era el modelo NME, el cual vimos a lo largo del tiempo no requería de tantos equipos, y si requería de un equipo, obviamente lo más adecuado sería básicamente un electromiógrafo, ya que nos permitiría trabajar de forma, ¿cierto?, conjunta con un alto número de estrategias. Hay un aspecto súper interesante: los ejercicios linguales isométricos, los ejercicios de fortalecimiento de la musculatura expiratoria, por ejemplo, la técnica de Shakir, el setar, que es esta modificación de la técnica de Shakir mediante el uso de un balón o un dispositivo, esta flexión cervical contra resistencia, la apertura del maxilar inferior, esta apertura máxima, sin dispositivos, la apertura del maxilar inferior contra resistencia, la maniobra de Mendelssohn, el Effortful Pitch Glide, o el Pitch Glide, estos glissandos ascendentes, tienden a presentar, dentro de una gama mucho mayor de tareas, pero todas estas tareas tienden a presentar como componente en común que se estructuran en el fortalecimiento, o al menos generan contracciones o activaciones suprayoideas. Por ende, si todas estas tareas activan la musculatura suprayoidea, bajo el desarrollo de nuestro modelo, en ese minuto pensábamos, sería genial tener un electromiógrafo de bajo costo que nos permitiera, de forma conjunta, generar este link entre este modelo de bajo costo con este equipo que nos permitiera verificar, ¿cierto?, esta contracción muscular, o ya desde la perspectiva más posterior, que es lo que hemos venido conociendo en los últimos años, generar biofeedback, utilizar el electromiógrafo como un sistema de control para un juego, tal como lo hace el equipo MG1. Por ende fue súper interesante, ya que nosotros primero nos desarrollamos, ¿cierto?, nos dedicamos al desarrollo del modelo conceptual y metodológico de este método NMD, sin pensar en un dispositivo, y por casualidad caímos ya en este nuevo dispositivo el año pasado. Por eso es súper interesante y por eso nos llamó tanto la atención, que era un poquitito lo que queríamos revisar. La pregunta ahora está en qué es lo que nosotros, o cómo lo hacemos. Básicamente, acá tenemos un ejemplo, este es un dispositivo que es de presión lingual. La pregunta es, este dispositivo de presión lingual, este dispositivo, solamente el dispositivo, no genera nada, no genera información, biofeedback, nada. Mi pregunta es básicamente, ¿servirá el uso de este dispositivo por sí solo, con muchas repeticiones o con estos 3 sets de 10 repeticiones? ¿O en realidad requerimos de este ajuste? Básicamente sabemos que requerimos de un ajuste al rendimiento del usuario. A la derecha de la imagen nosotros tenemos un poco el modelo que nosotros seguimos. Tenemos un muestreo del rendimiento del sujeto, buscamos, ¿cierto?, un rendimiento máximo. Esto no se puede hacer, por ejemplo, con una sola muestra, no se puede hacer con un promedio de muestras, porque también no representa el rendimiento del sujeto, sino que más bien con este tipo de mediciones, donde buscamos, ¿cierto?, una cierta estabilidad en las ejecuciones para determinar que el usuario está reflejando su rendimiento. Básicamente son 3 muestras con diferencias no mayores al 10% entre ellas. En la imagen vemos el ejercicio. En este caso nosotros trabajamos con ejercicios isométricos, presión sostenida
y medimos tiempo máximo. Ese es un poco el ejemplo. ¿Por qué esto es importante? Porque esto me permite obtener el 100% del usuario. ¿Cuál es su rendimiento máximo? Un rendimiento máximo que a la vez posibilita esto. Puedo tomar estos principios que vimos de forma previa y extrapolarlos en un desarrollo de un programa de intervención. Tiene un objetivo, trabajamos con resistencia. Así como trabajamos con resistencia, la dinámica es isométrica. Presión, tiempo máximo de presión máxima contra el paladar, en este caso de la lengua. Puede ser también tiempo máximo de presión expiratoria contra la resistencia del agua, tal como lo hacen o se trabaja en voz, ¿cierto? Con estos dispositivos, con estas botellitas de agua, con un tubo. Objetivo resistencia, dinámica isométrica. Lo podemos trabajar ejercicio lingual, lo podemos trabajar con la resistencia del agua, lo podemos trabajar con la resistencia de un balón o un dispositivo durante la ejecución del setar. Lo podemos medir también durante la ejecución de la técnica de Shakir recostado en decúbito supino. Lo podemos utilizar mediante la apertura del maxilar inferior. En todos podemos medir estos tiempos máximos. ¿Cómo? Midiendo estos tres componentes, estas tres ejecuciones con diferencias no mayores a un 10% entre ellas, de las cuales la más alta sería el rendimiento más máximo del sujeto. Una vez que tengo este 100%, puedo calcular su 60%, puedo calcular su 80%, puedo dar una progresión, semana 1 y 2 al 60%, semana 3 a la 8 al 80%, puedo establecer una frecuencia. Podemos evaluar incluso las veces que el sujeto puede repetir la tarea a su 60 y las veces que puede repetirla al 80%, cualquiera sean estas tareas. ¿Por qué esto es importante? Porque acá hicimos un primer nexo. Este primer nexo está en el hecho de que nosotros podemos tomar estos principios de fortalecimiento muscular, de neuroplasticidad y desarrollar programas objetivos sin la necesidad de utilizar dispositivos de alto costo. ¿Qué podemos hacer en este caso, o qué es lo que nosotros integramos? Podríamos buscar en algún minuto un dispositivo que no tuviera un costo tan elevado y que nos permitiera, ¿cierto?, generar este nexo entre ambos componentes. Y acá es donde ingresa, ¿cierto?, el equipo EMG One. Debemos pensar en lo siguiente, al menos desde el año 2010, pensemos en esto, año 2010-2011, el equipo IOP en esa época tenía un valor de más de $1.000. Actualmente el equipo IOP cuesta $2.000. Y acá tenemos una particularidad. Yo siempre trato de, cuando expongo sobre estos dispositivos, siento que debemos contextualizarlo. El contexto de Estados Unidos es bastante distinto al nuestro. Ellos tienen casi un área complementaria dentro de la fonoaudiología y de todas las carreras de salud, que está desarrollado más en el desarrollo de tecnologías, que se involucra más en un ámbito más comercial. Entonces, el desarrollo de equipos se centra en desarrollar equipos y que ese equipo generalmente tiene un costo de $2.000 hacia arriba y aparte tiene un pequeño dispositivo y ese dispositivo también lo fabrica esa empresa, es único para el equipo, no es genérico, no es universal y tiene un costo de por aproximadamente $5 o $10 y se usa solo una vez. Entonces, como tiene un uso, los usuarios tienen que tener muchos de estos pequeños dispositivos que se conectan al equipo y en torno a esto gira un poco el negocio, en torno a los ejercicios linguales isométricos, ejercicios respiratorios, etc. Es desde ese punto que se genera esta complicación que nosotros tratamos de resolver con este modelo o método NMD, buscar alguna forma de hacer estos ejercicios con elementos de bajo costo. Tenemos un ejemplo muy bueno. Gabriel nos dio una señal muy interesante. Siempre que presiono con la lengua contra el paladar duro, se generan contracciones de la musculatura suprayoidea. ¿Qué involucra esto? Que yo solamente palpando, si presiono contra el paladar duro con la lengua, puedo percibir si el usuario generó o no esta presión. Es decir, podría tener, mediante la palpación, un sistema muy rudimentario, pero un muy buen sistema, mediado por la palpación, para trabajar con un ejercicio lingual isométrico. Podríamos hacer una tarea isométrica y evaluar si el usuario logra sostener esta presión mediante la palpación de la musculatura suprayoidea. Perfecto.
Así fuimos desarrollando este dispositivo, este método, el método NMD. ¿Cómo lo podemos llevar a un ejercicio expiratorio? Contra la resistencia del agua. Si yo genero la expiración contra la resistencia del agua, genero estas burbujas. Son métodos de biofeedback un poco más artesanales, pero están. Tarea isométrica, va a ser una tarea, ¿cierto?, de resistencia que va a generar, ¿cierto?, esta contrarresistencia mediante el agua. El feedback visual va a estar en las burbujas y vamos a medir tiempos máximos de ejecución expiratoria contra la resistencia del agua. Lo mismo ocurre, ¿cierto?, con algunas tareas como la maniobra de Mendelssohn, que también pueden, ¿cierto?, ser integradas desde esta perspectiva. Medir de forma posterior a la deglución tiempo máximo de elevación. Se ve difícil, pero se logra hacer en muchos casos. Tenemos algunos colegas que lo han hecho y el resultado bastante bien. Esto sería un primer paso, y en ese paso estábamos y teníamos muy buen resultado en términos del trabajo, que era lo que nos faltaba, algún dispositivo que nos permitiera, ¿cierto?, dar este salto de calidad. Eso fue básicamente lo que logramos con este dispositivo MG1, ya que fue bastante fácil en términos del costo monetario, pero también tiene otro tema, que a nosotros también nos cuesta mucho, es bastante fácil de utilizar, y a la vez nos permite programar todos y cada uno de estos componentes. Y eso es lo que a nosotros nos llamó mucho la atención, porque una cosa es tener un dispositivo de estas características, y otra cosa bastante distinta, y esto es algo que me enseñó un profesor muchos años atrás, es darle un uso a todos y cada uno de los componentes de este dispositivo, que aquí es donde está el foco de esta presentación. Nosotros podemos tener este manejo. Se requiere de un manejo de información, tal como lo vemos en la imagen. Conocer las bases conceptuales de la electromiografía, podemos conocer las bases conceptuales y metodológicas de las estrategias de intervención. Podemos manejar el equipo, podemos poder llegar, ¿cierto?, a utilizarlo, pero ¿sabemos realmente cómo utilizar cada uno de estos parámetros? ¿Le podemos dar un uso? Y eso fue lo que quisimos, ¿cierto?, nosotros siempre poder, ¿cierto?, poder disponer en términos de tener algún tipo de herramienta que nos permitiera llevar este modelo NMD a la práctica, llevar todos estos principios a la práctica. ¿Y qué es lo que ocurre con esto? Cuando nos encontramos con el equipo MG1, lo que estamos viendo en la imagen es mi teléfono, en la imagen del medio, cuando estamos programándolo, nos encontramos con una particularidad súper interesante. Tenemos todos y cada uno de estos parámetros que ven a la izquierda como herramientas que podemos manipular, ¿cierto?, a nivel de la configuración de este juego, para poder, ¿cierto?, generar esta configuración de la tarea que va a realizar el usuario, lo cual nos permite, si miran la imagen a la izquierda, generar una selección del tipo de ejercicio, en este caso fuerza-resistencia. Nos permite darle un tamaño a los obstáculos, hacia arriba, en este sentido vertical. En el plano horizontal nos permite dar una duración. La duración del obstáculo es interesante. ¿Por qué? Porque si yo trabajo, por ejemplo, con este método NMD y calculo que el 100% de presión lingual máxima de un usuario es de 20 segundos, ¿sí? Saco su 60%, son 12 segundos. Esos 12 segundos yo los puedo programar en esta duración del obstáculo, y el usuario va a tener 12 segundos de obstáculos que va a tener que superar con este personaje mediante el uso de electromiografía. Y así tenemos esta serie de componentes que podemos ir integrando y que a la vez nos permite integrar el tiempo de ejercicio, el número de repeticiones de esta tarea, de acuerdo a las características del sujeto. Por eso es importante que nosotros podamos generar, ¿cierto?, este nexo. A nivel general, esto siempre lo preguntan, ¿se puede trabajar por sí solo? Sí. ¿Se puede trabajar de forma conjunta? De hecho, sí, y el resultado es bastante interesante. Podemos tenerlo por sí solo. El modelo NMD se puede trabajar por sí solo, tiene muchas tareas, lo puedes realizar, pero le falta algo más de objetividad, en el sentido de tener este feedback, por ejemplo, en el ejercicio lingual isométrico, en el ejercicio expiratorio, en términos de la verificación de que se esté realizando la tarea. La palpación, podríamos decir, es muy subjetiva, resulta, pero podría ser mejor. Y desde el punto de vista del uso del electromiógrafo, se genera todo este componente de entrada de información, de feedback visual, de generación de una tarea más lúdica, que genera una mayor adherencia. Es muy interesante.
cuál sería o en qué punto están al debe gran parte de los dispositivos es en este componente, en darle este segundo sentido hacia la programación para la función en particular, que es algo muy complejo, porque generalmente estos dispositivos no se desarrollan para un solo subtipo de alteración. Entonces, este uso complementario fue el que nosotros vimos en ese minuto y decidimos inmediatamente hablar con los chicos de WebStack y desarrollamos, ¿cierto?, ya nuestro curso en base o mediante el uso del dispositivo, que en mi experiencia, nosotros por lo menos desde el año 2010, 2011 a la actualidad, hemos probado unos 20 dispositivos distintos, desde dispositivos de un alto y elevado costo hasta dispositivos, ¿cierto?, de menor costo. Yo creo que en términos de este componente de la programación del juego, el dispositivo WaveStack ha sido uno de los más completos. Eso es bastante interesante. Y por eso también, en cierta medida, cedimos en esto de no tener, ¿cierto?, como tanta asociación con una marca en particular. Acá no nos queda otra. Esta es la marca que tenemos, es la empresa que ha generado el dispositivo más accesible, de mejor características en términos de esta programación, de este nexo que podemos orientar hacia la evidencia. No es solo jugar por jugar con la electromiografía, y eso nos gustó bastante. Así que por ese motivo también decidimos implementarlo, y también siempre estamos mostrando al equipo donde hemos podido. O sea, en todos los cursos, los congresos, generalmente estamos mostrando este trabajo. Y un aspecto muy interesante en términos de su implementación es que es muy fácil de utilizar. Yo, antes de continuar con esta información, tengo en la actualidad una paciente. Ella tuvo un ACV de tronco bastante extenso, muy complejo en su intervención, y en determinado punto ella cursó con síndrome de enclaustramiento. En este minuto tiene algo de movilidad, ¿cierto? En algunos, creo que en miembro inferior, ¿cierto? Sería dedos, en miembro superior, en el lado derecho, el brazo derecho, tiene control cefálico, tiene algo ya de control a nivel de la musculatura, ¿cierto?, orofacial, ha evolucionado de forma bastante positiva en el tema de evolución. No se puede alimentar aún por vía oral, pero lo interesante en ella es que el trabajo desde lo motor lo tuvimos que realizar a distancia, y ella en este minuto tiene un equipo, un dispositivo, lo aprendió a utilizar su mamá, ¿cierto?, que debe tener más de 60 años, lo utiliza bastante bien, trabaja con ella, realiza los ejercicios, aprendimos a trabajar juntos, y digo aprendimos porque es todo un tema modificar la intervención para enseñarlo a distancia. Aprendimos a realizar ejercicios linguales, isométricos, ejercicios expiratorios, la técnica de Shakir, una serie de ejercicios anexos, y han logrado manejar bastante bien este dispositivo, y se genera este efecto del cual hablaba Hachi, de inclusión en la telerehabilitación. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es que tenemos muy buenas herramientas en la actualidad. Lo interesante de esto, y lo complejo a la vez, es que si nos preguntan, ¿se requiere, así como con la electroestimulación, no sé, certificar para ocupar uno de estos electromiógrafos? Probablemente no, porque estos electromiógrafos centrados en la intervención bajo estas características tienen otro tipo de objetivos y son bastante fáciles de utilizar. De hecho, hay dispositivos que netamente uno pone los electrodos y se activa el juego y quedas ahí listo para utilizarlo. El uso no requiere una certificación. ¿Dónde está el punto para nosotros? Es en lo conceptual, en las bases que necesitamos tener para poder darle, ¿cierto?, esta segunda vuelta. Y debemos, ¿cierto?, integrar, ya sea con o sin cursos. Si tengo el dispositivo, debemos manejar conceptos como los principios de neuroplasticidad, principios de fortalecimiento muscular, principios de aprendizaje sensorimotor, las diversas tareas, sus características, sus propias bases metodológicas y bases conceptuales, y debemos, ¿cierto?, debemos tratar de integrar estos nuevos conceptos que son los que hemos visto. El modelo NME, yo siempre digo, es más bien una lectura y una reinterpretación de lo que ya teníamos, ¿cierto? Nosotros le dimos esta reinterpretación para ejecutar tareas de menor costo, pero está presente en todos y cada uno de los modelos actuales de intervención. ¿Qué es lo interesante para nosotros? ¿Cómo podemos, ¿cierto?, mediante este conocimiento, generar tareas más específicas, de alta especificidad?
no solo son tareas indirectas, ¿cierto?, en términos de la función deglutoria, sino que podemos ir incluyendo cada vez más tareas y más específicas, como la técnica o la maniobra de Mendelssohn, que también puede ser manejada con este tipo de modelos, como el modelo NMD, y que también pueden trabajarse con la electromiografía de superficie y que de forma conjunta tienen una ejecución bastante particular y bastante positiva. Por ende, eso un poco ha sido el foco de esta presentación. Y ya para ir terminando, porque imagino que van a preguntar, después igual vamos a dar la información, estamos tratando de generar el curso para los distintos países. Estamos en este minuto en Chile, están con inscripciones abiertas. En Argentina, la próxima semana se van a abrir inscripciones para el curso. Esto nos decía a los chicos que lo comentáramos porque han estado preguntando bastante. Inician las inscripciones la próxima semana, pero el curso inicia en enero del 2022. Tienen un periodo bien largo de tiempo para que puedan generar la inscripción, y también están gestionando ya la realización del curso en otros países. Más que nada, esto porque más allá del curso en sí, del componente, acá el tema está en cómo generar toda la logística para que lleguen los equipos, así que están tratando de realizarlo. Y fuera de esto, quería también comentarles que nuestro mail es prosteaminternacional@gmail.com. Obviamente por un tema de tiempo, en este minuto no podemos extendernos, ¿cierto?, mucho más, pero queríamos también comentarles que tenemos disponible, ¿cierto?, siempre el mail para las consultas, para todos, ¿cierto?, los posibles, ¿cierto?, las posibles consultas en términos de, ya sea del método del dispositivo o de cualquiera sea, ¿cierto?, las preguntas que ustedes tengan. Y finalmente, en términos de este concepto en particular, también queremos destacar un hecho muy interesante. Hoy en día tenemos en Latinoamérica una gran cantidad de iniciativas. A nosotros nos gustó mucho, para mí ha sido un placer trabajar con Hachi, con Wavestech, porque son el reflejo de que tenemos, ¿cierto?, hoy en día personas generando no solo conceptos, también generando tecnologías y generando proyectos. Y estas tecnologías y estos proyectos tienen un sustento y son súper, súper, súper buenos. En este minuto nosotros también estamos trabajando con ciertos distintos desarrolladores y hemos visto cómo, y hemos visto lo difícil que es. De pronto uno tiene un poco de recelo con los dispositivos o con las metodologías que nacen desde este lado, pero en general tenemos que ir buscando y dando un poquitito más de oportunidades. Son muy, pero muy, muy buenas este tipo de instancias, estos simposios, para poder generar esta información. Y también para poder ir generando esta facilitación en términos de el acceso a este tipo, ¿cierto?, de dispositivos. Nos ha ocurrido mucho, nos ha ocurrido bastante, que hay mucha gente que no conoce, ¿cierto?, y que yo conociendo en este último tiempo sobre la metodología, sobre el dispositivo, ¿cierto?, MG1, sobre, ¿cierto?, otros subtipos de metodologías, pero lo importante acá es que podamos generar vías de comunicación. Por eso es importante que tengamos la SLAD, la Asociación Argentina de Disfagia, acá en Chile lo mismo, en otros países también. Algunos hemos visto cómo se están desarrollando cursos cada vez, ¿cierto?, más completos en términos de deglución. Nosotros tratamos de desarrollar una comunidad digital, estamos en eso, generando contenidos. Vemos también como hoy en día con las redes sociales esto se ha visto potenciado. Por ende, también es interesante que tengamos estas herramientas. Y al menos desde esta perspectiva en particular, creo que nos debiera, ¿cierto?, quedar como experiencia, un poco lo que nos ha comentado Hachi desde sus inicios, cómo partió, cómo se formó en esta área tan particular, lo que nos plantea Gabriel desde la evidencia que tenemos en la actualidad, lo que estamos viendo también desde el punto de vista de esta interconexión de la electromiografía con el modelo de trabajo. Tenemos muchas aristas en las cuales podemos ir trabajando y perfeccionándonos. Puede que sea mucha información, pero en general toda esta información para nosotros es bastante útil y es lo que hoy en día está sosteniendo la evidencia en torno a la intervención de inclusión. Por ende, debemos empezar a integrar poco a poco estos conceptos. Así que
con esto ya queríamos ya finalizar la presentación del día de hoy.